A quien es hoy, por estas cosas de la vida, mi querido amigo y hermano de la vida, Luis Hernández. Él es el ministro de Defensa, pero vamos a hablar, Alberto y Javier, con él de lo que pasó en Cenepa. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Albert, mi querido Lucho, gusto de saludarte. Sé que estás en una ceremonia, que estabas en Patuca. ¿Qué recuerdas tú, querido amigo? Bienvenido a I99 y al diálogo. ¿Qué recuerdas tú de lo que pasó entonces? Mi querido Ed, mi querido Eduardo, muchas gracias por la invitación. Un saludo, Alberto, Javier. Bueno, vienen las memorias, vienen los recuerdos de lo que en ese día realmente significó para el Ecuador tomar la iniciativa y no permitir que nuestro territorio, lo que realmente nosotros estábamos defendiendo, sea mancillado. Sentimos como todo el Ecuador sin excepción, se unió a sus Fuerzas Armadas y se unió a su gobierno, lo cual permitió que nosotros cumplamos con nuestra misión, porque cuando las Fuerzas Armadas tienen el apoyo de su gobierno, tiene el apoyo de su pueblo, son invencibles, como dicen los grandes escritores de la vida militar. Entonces, para mí son momentos muy emocionantes y agradezco la oportunidad de poder justamente en este momento poder expresarme a través de este medio de comunicación tan prestigioso los sentimientos y revivir la memoria de esos días. Si ponemos un ratito, Lucho Hernández, tú eras el comandante del CENEPA, ¿qué es lo que más se te viene a la memoria estando allá en Patuca, donde fue el conflicto? Me viene a la memoria los momentos cuando se salía con los helicópteros, se salía a cumplir las misiones, la forma como realmente los soldados demostraban su entusiasmo de servir a su patria. Y viene a la memoria también de los momentos duros del combate, cuando en el puesto de mando, yo cuando al inicio en Patuca, luego en Banderas, recibíamos las noticias, también noticias de éxitos y también noticias tristes, que significaba que hermanos ecuatorianos, soldados, habían muerto en el cumplimiento de su deber. Todo eso viene a la memoria, y también viene a la memoria cuando mucha gente de los que vivían en Macas, en Patuca, deben ser ahora ya gente adulta, me imagino hasta con niños también que ya son adultos. Se entusiasmaba mucho cuando veía llegar a los soldados y nos traían comida, habrían preparado muchos, lo que llamamos nosotros ranchos fríos, para que la gente pueda degustar una comida de la zona. Eso también viene a mi memoria, y cómo todo el pueblo nos apoyaba en ese lugar, y realmente las noticias, los periodistas, cómo realmente se unieron a la causa nacional, sin excepción. El periodismo fue realmente una herramienta fundamental, una arma más para poder realmente dar los días gloriosos que la patria ahora lo recuerda con mucho civismo. Sí, Luis Hernández, alguna vez me comentaste, y cuando leíamos tu libro, y hace un momento hablábamos con Alberto Molina, qué pena que no hayamos podido coincidir, me dijiste que alguna vez sentiste que tenían todo como por haberse ido hasta Lima, sí, era tanta la emoción que sentían, ¿no? Que realmente el patriotismo, no les importaron las comodidades, pero eran obedientes, no deliberantes, y más allá que todo había que precautelar a la patria y al Ecuador, ¿verdad? Así es, nosotros habíamos logrado en el 95 un gran alto nivel de operatividad. Teníamos la Fuerza Aérea al 85%, lo cual es altísimo, igualmente la Marina, igualmente el Ejército, porque esta fue una tarea de todas las Fuerzas Armadas, la Marina haciendo su papel en el mar, su papel glorioso, lo mismo la Fuerza Aérea y también la Fuerza Terrestre. Entonces teníamos condiciones de hacerle realmente mucho daño al Perú, especialmente en la zona donde él estaba desplegado. Teníamos todas las condiciones, pero la política decidió que no era lo conveniente, y claro, como tú dices, las Fuerzas Armadas obedientes tenían que cumplir esa decisión política. Pero eso nos ha ayudado para realmente construir una paz con el Perú sin odios, una paz que nos ha permitido desarrollarnos. No hemos construido un muro en la mitad, sino una frontera que realmente permite que se intercambie el comercio, que nuestros ciudadanos se comuniquen, y eso es importante. Nos sentamos a la paz con el Perú, con el resentimiento natural de lo que es una guerra, pero no con ese resentimiento maligno que puede durar toda la vida y que ventajosamente no ha pasado entre los dos países.
Por favor, Javier Segarra Torres continúa con Luis Hernández, comandante del CENEPA y actual, general Luis Hernández, y actual héroe del CENEPA y actual ministro de Defensa. Por favor, Javier. Gracias, Eduardo, y buenos días, ministro. Y la verdad que siempre es un gusto conversar con usted. Hoy obviamente está en un cargo muy importante, pero siempre lo vamos a recordar como ese gran líder que estuvo en Patuca y que nos supimos manejar siempre con la absoluta verdad en cuanto a la guerra comunicacional, que es la que también permitió de alguna u otra manera tener una estrategia muy adecuada para ese combate. Y eso es lo que también fortaleció a la situación en esa época, o hace 27 años, coronel. Así es, estimado Javier. Fue el tema, la guerra comunicacional que la ganamos, porque realmente la forma como se actuó fue decisivo, porque y eso fue inclusive reconocido por los medios internacionales, inclusive por los observadores que después llegaron. La guerra comunicacional fue importantísima porque el Ecuador hizo conocer muy rápidamente al mundo que estábamos siendo objeto de una agresión. Y para el Perú ya ganada la iniciativa por parte del Ecuador fue mucho más difícil. Y eso nos permitió también que tengamos el apoyo de las naciones en el campo diplomático, y finalmente todo contribuyó para lo que es ahora una victoria en nuestra historia llevada a efecto por su pueblo y por sus Fuerzas Armadas. La historia está escrita y yo creo que así como usted hay muchos otros personajes, muchos otros oficiales de las Fuerzas Armadas que pasarán y se mantendrán en la historia frente a un conflicto tan complicado que tuvimos, pero creo que hay un antes y un después de lo que ocurrió en ese conflicto, coronel, y ese antes es que el Ecuador vivía simplemente con el temor y hoy vivimos con la paz y la tranquilidad de poder desarrollar cada uno de los países, ¿no? Así es, o sea, nos ha permitido la paz y el desarrollo. El intercambio comercial con el Perú cada vez es mucho más amplio. Ahora podemos ver cómo inclusive cuando hacemos nuevas alianzas, el gobierno está encaminando la Alianza del Pacífico. Todas esas alianzas que se están haciendo en este momento hubiera sido mucho más difícil llevarlas a cabo si no lográbamos la paz con el Perú después del conflicto del 95. Entonces, creo que realmente lo que le pasó al Ecuador fue un momento positivo en su historia, y los hechos lo están demostrando, porque ahora tenemos más integración y como dije anteriormente, nos estamos viendo con el Perú como un país hermano, con un país con el cual podemos caminar de la mano en el futuro que está por delante y que tiene muchos años para que sea vivido. Gracias de mi parte, ministro Eduardo. Alberto Quintana Vera. Claro, saludándolo al señor ministro. Hemos hecho este espacio dentro de nuestro programa para rendir tributo. No queremos olvidarnos de nadie, ministro, general Luis Hernández. No queremos olvidarnos de nadie, ¿no? La gente de Tropa, quienes cayeron, esas comunidades indígenas, la sociedad ecuatoriana en general, ¿no? Que precisamente en 1995 se volcaba desde diversos espacios, ¿no?, en torno a sus autoridades. Ver también, evocamos esa imagen de exmandatarios reunidos con el presidente Sixto Durán Ballén. En fin, son tantas cosas, ¿no? Pero yo lo quería llevar un momentito, ¿no?, a varios de estos episodios, porque si vamos un poquito más atrás en la historia, en 1985 nuestro país sufrió una arremetida subversiva, ¿no?, con esto de Alfaro Vive Carajo. En el 85, en el 95 tuvimos el tema del Alto CENEPA. Pero ahora en el 2022 tenemos también una arremetida que está sufriendo la sociedad ecuatoriana, el Estado ecuatoriano, con esto del crimen transnacional organizado. ¿Cómo generar una iniciativa ciudadana parecida a la de 1995 de unidad para poder enfrentar todo el peligro que tenemos, mi estimado ministro? Muchas gracias por poner, estimado Alberto, las cosas en un contexto tan claro, ¿no? Usted ve el 85, en el problema de Alfaro Vive, ahí estuvieron las Fuerzas Armadas. En el 95, ahí estuvieron las Fuerzas Armadas. Y ahora cuando tenemos este problema de seguridad que el gobierno lo está enfrentando realmente con mucha fortaleza y con mucha decisión, también tenemos a las Fuerzas Armadas
haciendo el papel de apoyo a la policía, está haciendo el papel permanente, en cambio el papel que le corresponde de acuerdo a la Constitución de velar por las fronteras, pero la ciudadanía necesita ser articulada a través de los gobiernos locales, de los municipios, de los cantones, para que trabajen junto con la policía, con las Fuerzas Armadas, para realmente detectar a los malos elementos que están en sus comunidades, que están en sus barrios. Porque sin esa tarea de la comunidad, denunciando, identificando a los malos elementos, la tarea de la fuerza pública se vuelve más difícil. Entonces yo creo que es el momento, estos momentos son para meditar y para realmente ver cómo uno quiere caminar el resto de su vida como parte de este lindo país que es el Ecuador. Y qué mejor caminarlo con un país sin violencia, con una buena seguridad, pero todo se logra con la participación de las personas, con la participación del pueblo. Unas Fuerzas Armadas en el CENEPA sin tener el apoyo atrás de su pueblo, que les animaba, que les enviaba cartas y que se le podía ver a través de los videos que mandaban su fervor cívico, hubiera sido una victoria muy difícil de conseguir. Entonces ahora también en estos temas que tanto nos agobian, la unidad del pueblo con sus líderes democráticamente elegidos en todos los niveles nos va a llevar a buenos resultados. Es lo que precisamente más temprano le decía, ¿no? Entrevistábamos a la directora general del Servicio Nacional Aduanero, a Carola Ríos, y le decíamos que es urgente, importante en materia de seguridad esto de la instalación del sistema de escáneres en puertos, aeropuertos, en zonas fronterizas, porque sabemos que es parte, no es el todo, pero es una parte fundamental. Me dejaba preocupado cuando le consultaba al ministro de Transporte y Obras Públicas el tema de la operatividad de los drones, porque, ministro, usted debe estar al tanto también, ¿no? Hay muchos drones que están sobrevolando urbanizaciones privadas en puntos al norte de Guayaquil, en la zona de San Borondón, ¿no? Y de lo que se conoce es que están, pues, a órdenes de estas organizaciones narcodelictivas. Entonces, debemos entender los ecuatorianos que como sociedad y como Estado tenemos que unirnos, pero es importante ya terminar de articular esa estrategia para enfrentar este reto que tenemos ahora, ministro Luis Hernández. Por supuesto, como usted mismo lo menciona, hay nuevos retos, por ejemplo, los drones. Entonces, articulando es lo que se está haciendo a través de defensa y de gobierno, articulando un mecanismo de seguridad integral que nos permita atacar a todos estos temas. Tenemos también los ciberataques, ¿no? Los ciberdelitos que también están presentes. Entonces, todo eso son las nuevas amenazas que tenemos que enfrentarlas, pero todo, como dije, todas estas amenazas, así como los éxitos compartidos con la ciudadanía y haciéndoles participar y que se sientan ellos involucrados y que apoyen a sus Fuerzas Armadas, a su policía y a quienes ejercen la seguridad, es fundamental. Lucho, quería agradecerte el tiempo y la gentileza. La verdad que es impresionante, Javier, Alberto, ya las demás compañeras y compañeros del programa partieron. Es impresionante cómo todo cambia, ¿no? Alberto habla bien del 85 al 95. En el 95 estuvimos preparados, teníamos una Fuerza Armada preparada, se habían todos sus estamentos tecnológicos se habían repotenciados y pudimos hacer frente a la amenaza que vino del sur y ganamos. Por lo menos la parte de la guerra la ganamos, aunque perdimos en el territorio, ya eso es otra historia. Ganamos paz, es verdad lo que tú dices. Pero es increíble el tema de la seguridad, ¿no? Porque tú no pensabas hasta hace 3 años, te hablo a nivel de Estado, o 4 años, de este tema que citas tú muy bien, que es el tema de los ciberataques, de cogerse la información, los datos. Mira ahora esto de los drones, realmente es actualizarse permanentemente y conociéndote y conociendo al presidente, tengo la seguridad que el desafío lo van a tomar y el reto y lo van a llevar adelante, sobre todo en estos temas. Y lo importante que decía Alberto y Javier, lo decía hace un rato Verónica Landeta cuando hablábamos con el coronel Molina, el patriotismo. Hay que tener unidad nacional para enfrentar cualquier reto de estos, así como se enfrentó el CENEPA, todos los ecuatorianos juntos, desde el presidente hasta el último soldado. Tú fuiste comandante del CENEPA, es estar unidos para que el Ecuador mejore. Creo que ese es el lema y enfrentar lo que hay que enfrentar en el bien de los ecuatorianos. Gracias, querido Luis Hernández, general Luis Hernández.